En 2017 compré un Versa de Nissan. No era el coche de mis sueños, pero era confiable, económico y estaba en buenas condiciones. Lo estuve usando un tiempo como taxi de aplicación. También lo usaba para salir de la ciudad y para trayectos largos. Para todo lo demás tenía una bicicleta. De repente empezaron a pasar cosas raras con ese carro, sobre todo de noche. Al principio eran cosas pequeñas, tonterías que cualquiera atribuiría a coincidencias, fallos eléctricos o simple sugestión, pero pasaban con demasiada frecuencia como para ignorarlas. La radio encendiéndose sola fue lo primero. No importaba si la dejaba apagada antes de bajar del coche. Al día siguiente la encontraba sonando con estática o con alguna estación que yo jamás había sintonizado. A veces incluso se encendía mientras manejaba. Solo un chasquido de corriente y de pronto una voz interrumpía el silencio. Voces de locutores hablando de temas que no entendía. Fragmentos de canciones antiguas que se cortaban de golpe, como si alguien moviera la perilla a la fuerza. Luego vino el olor. A veces era un aroma metálico, espeso y penetrante, como el de la sangre fresca. Se quedaba flotando en el aire de manera intermitente, apareciendo y desapareciendo sin razón. Otras veces era peor, un hedor denso, pútrido, como si algo estuviera en descomposición justo debajo de los asientos. Lo limpié más de una vez, saqué los tapetes, revisé el motor, incluso pensé que algún animal se había metido y habría muerto en algún rincón del coche. Nunca encontré nada, pero el olor volvía sin importar lo que hiciera. Luego estaba el espejo retrovisor. Había momentos en los que manejaba de noche y por un segundo me daba la impresión de que no estaba solo. No veía nada, no había rostros, ni sombras, ni figuras definidas, pero cada tanto al revisar el retrovisor sentía un pequeño latido de incomodidad. La sensación de que, si miraba por un segundo más, algo se movería. Tonterías, pensaba. No le daba tanta importancia hasta que algo me ocurrió en la carretera a Cuernavaca. Era de noche, alrededor de las 11. El camino estaba casi desierto, con apenas un par de coches esparcidos en la distancia. El aire era frío, húmedo y la carretera se extendía frente a mí en curvas que se retorcían entre las montañas. Venía manejando tranquilo, pero con la tensión de quien sabe que en cualquier momento puede aparecer un autobús a toda velocidad, como es su costumbre en esos tramos. Fue en una de esas curvas cuando todo se apagó. Las luces delanteras murieron de golpe. Me quedé a oscuras. El asfalto desapareció tragado por la negrura de la noche. Solté un insulto y busqué los controles a tientas, tratando de encenderlas de nuevo, pero mis manos estaban torpes, llenas de adrenalina. Lo logré en cuestión de segundos, pero cuando las luces volvieron, algo más se encendió con ellas. Las luces del interior. Y ahí, en el espejo retrovisor, vi una mano levantarse lentamente desde el asiento trasero. Se acercó rápido al interruptor de las luces situado en el techo del carro y las apagó otra vez. Me tuve que detener más adelante, donde el carril de acotamiento era lo suficientemente amplio como para estacionarme sin riesgo. Apagué el motor y me quedé en silencio, con la respiración pesada, tratando de calmarme.
Volteé al asiento trasero. Nada. Me giré para mirar con más atención los asientos de atrás. Solo el tapizado oscuro y el reflejo tenue de las luces de carretera en las ventanas. No había nadie conmigo. Me repetí eso varias veces antes de encender el coche y seguir con mi camino. Esa no fue la última vez que algo ocurrió. Unos días después salí de noche a buscar algo para cenar. Era tarde, no había casi tráfico, solo uno que otro coche circulando en la penumbra de calles mal iluminadas. Manejaba con una mano en el volante, la otra descansando en la palanca de velocidades, con la mente más concentrada en la comida que en el camino. Entonces sentí un tirón en el pecho. El cinturón de seguridad se desabrochó solo. No con un simple clic, no como si se hubiera aflojado por accidente. Se soltó con violencia, con un jalón brusco que lo hizo correr por mi pecho, como si alguien lo hubiera arrancado. No tuve tiempo de reaccionar. El pedal del acelerador se hundió de golpe. El motor rugió, el coche se lanzó hacia adelante y el volante se giró solo. No era un fallo mecánico, no era mi pie resbalando. Sentí la resistencia del pedal cuando intenté levantarlo. Sentí el volante tensarse como si alguien más lo estuviera sujetando con fuerza, llevándolo en otra dirección. La calle frente a mí desapareció en un borrón de luces y sombras. El semáforo en el cruce marcaba el alto al mismo tiempo en que una persona cruzaba la avenida. Mis reflejos actuaron antes que mi mente. Sujeté el volante con ambas manos, peleando contra esa fuerza invisible que quería sacarme del camino o llevarme directo a la persona. Logré girarlo, la llanta rechinó en el pavimento y el coche dio el volantazo. Por un instante creí que iba a estrellarme, pero al final recuperé el control. El acelerador se liberó de golpe como si me devolvieran el auto en el último segundo. Frené en seco, con el corazón latiéndome en los oídos. Me quedé ahí en la oscuridad de la calle, con el volante entre las manos y las marcas de mis propios dedos grabados en la piel del cuero. No atropellé a nadie, no me estampé, pero aquella sensación permaneció conmigo mucho después de que el coche volvió a quedarse en silencio. No había sido un fallo, no había sido un descuido. Para estar 100% seguro, lo llevé al mecánico al día siguiente. No le conté todo al señor, solo le dije que quería que hiciera una revisión completa, luces, frenos, motor, dirección, todo. Pasaron 2 días sin noticias hasta que por fin el mecánico me llamó. Fui de inmediato esperando cualquier diagnóstico, una falla eléctrica, un problema con el cableado, algo que explicara lo que había pasado. Pero lo que me dijo me dejó helado. No tiene nada. Me lo dijo con una seguridad inquietante. Lo había revisado de arriba a abajo, luces, controles electrónicos, motor, llantas. Cada rincón del coche estaba impecable. Está como nuevo, pero... Hizo una pausa, como si no supiera si debía decirme lo que estaba pensando. Tengo un presentimiento, me dijo el mecánico. Se apoyó en el mostrador bajando la voz. Yo creo que alguien murió en ese carro o cerca de él, no sé. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué dices eso?
El mecánico miró hacia la puerta del taller como si esperara que alguien más estuviera escuchando. Porque algo raro pasó cuando lo tuve aquí. Dijo que una noche estaba trabajando en otro coche cuando, de pronto, el claxon del Versa empezó a sonar solo, fuerte, insistente. Se limpió las manos con un trapo y fue a ver. Cuando salió, lo vio. Alguien estaba sentado en el asiento del conductor. Una persona, un hombre. Pero lo primero que notó no fue su ropa ni su postura, ni siquiera si respiraba o no. Lo primero que vio fue su cara, o lo que quedaba de ella. Había un agujero espantoso en el rostro, un vacío negro y deformado donde alguna vez debieron estar los rasgos. El mecánico vio la cara desfigurada por cuestión de segundos, apenas un instante. Parpadeó y ya no estaba. El coche seguía ahí, apagado, en el mismo lugar donde lo había dejado. Me miró con seriedad. «Véndelo», me dijo, «y hazlo rápido». Salí del taller con miedo, con esa sensación de que algo podría pasarme en cualquier momento. Encendí el coche con cautela, sintiendo el peso de las palabras del mecánico retumbando en mi cabeza. Alguien murió en ese coche o cerca de él. Véndelo. El camino a casa se sintió irreal, como si estuviera en automático conduciendo por inercia. Entonces, de pronto lo comprendí. Más bien lo recordé. Semanas atrás había ido a comprar unas cosas a una plaza. Era tarde, pero solo sería una parada rápida. Entrar, pagar y salir, nada complicado. Llegué, estacioné el carro, hice mis cosas y al terminar, cuando volví a la calle, el estruendo de varios disparos quebró la monotonía del bullicio nocturno. El caos fue instantáneo, hubo demasiados gritos, gente corriendo en todas direcciones, empujándose sin rumbo y buscando refugio. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me tiré detrás de un puesto de periódicos, sintiendo el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Duró poco, apenas unos minutos, pero se sintió eterno. Cuando todo quedó en silencio, las luces rojas y azules de las patrullas comenzaron a proyectarse en todos lados gracias a los vidrios de los locales cerrados. Lo vi yo, lo vieron todos. Ahí estaba un cuerpo tirado en el suelo, justo a un lado de mi coche. Los policías acordonaron la zona, empujaron a los curiosos hacia atrás, cerraron la escena con cinta amarilla. Quise acercarme, decirles que el Versa era mío, que solo quería llevármelo, pero no me lo permitieron. El cuerpo estaba justo a un lado y debajo del auto. No puede moverlo, señor. Va a tardar unas cuantas horas. No discutí, no tenía sentido quedarme ahí. Tomé un taxi y me fui a casa, tratando de no pensar demasiado en lo que había pasado. Al día siguiente, cuando el sol estaba en lo alto, volví por mi carro. La cinta de seguridad ya no estaba, el cuerpo tampoco, pero algo en el aire seguía denso, cargado de una pesadez imposible de ignorar. El coche seguía ahí, intacto. Me acerqué con cautela, sacando las llaves del bolsillo.
Sentía los músculos tensos, imaginando el cuerpo muerto bajo mis pies. Entonces vi la mancha en el pavimento. Sangre oscura pegada al asfalto justo debajo del coche. Sabía que al arrancar las llantas la arrastrarían con ellas. Pero no fue eso lo que hizo que el aire se me atorara en la garganta. Fue lo que encontré cuando abrí la puerta del conductor. El asiento no estaba vacío, o mejor dicho, lo estaba, pero había algo en él. La marca de un cuerpo. La ligera hendidura en la tela, como si alguien hubiera estado sentado ahí hasta apenas unos instantes antes. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que, a pesar de que había un calor infernal, solo ese asiento estaba helado. Tuve una sensación terrible y momentánea en la espalda. Algo me decía que debía largarme de ahí de inmediato, pero mi mirada cayó sobre algo en el suelo, bajo el volante. Vi algo pequeño, oscuro y húmedo. Me agaché para recogerlo con la punta de los dedos. Era un diente humano, aún con tejido pegado a él. Al sostenerlo, sentí cómo el estómago se me hundía. Eso debía ser. Antes de ese incidente, el carro estaba como si nada. No lo pensé más, lo vendí ese mismo mes. Después de la cita con el mecánico, no volví a manejarlo ni un solo kilómetro más. No estaba tratando de deshacerme de una maldición que yo me hubiera ganado. No había hecho nada para atraerla ni la había buscado. Fue algo que le pasó al carro. Algo que no tenía nada que ver conmigo y yo no tenía por qué cargar con ello. Yo ni siquiera conocía al muerto. Le vendí el carro a un tipo que encontró el anuncio en Facebook. Un trato rápido, sin preguntas. No le dije nada de lo que había pasado, no era mi problema. Ya, fin. Bueno, de hecho, esto no es el fin. A veces pienso que la vida se ríe de uno o que el universo tiene un sentido del humor retorcido porque meses después, mientras caminaba por la calle, algo me hizo detenerme. Era un puesto de periódicos, un diario de esos de nota roja con imágenes sensacionalistas de accidentes, crímenes y tragedias impresas sin pudor en la portada. Ahí estaba el Versa, destrozado en un accidente. Un Versa blanco. Me acerqué sin querer hacerlo, con un presentimiento amargo en la boca del estómago. Miré las placas, eran las mismas, el coche que yo vendí. Me quedé helado, un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Me fui a casa sintiéndome enfermo, con la piel de gallina y el pulso acelerado. No me tocaba, me repetí una y otra vez como si eso pudiera calmarme. No era mi hora, no me tocaba, no era para mí, de la que me salvé. El motor tosió 2 veces y murió. La pendiente era demasiado empinada, el coche tembló y se quedó inmóvil, resignado a no subir ni 1 metro más. Afuera la oscuridad era densa, espesa como una neblina sin neblina.
un manto que tragaba la copa de los árboles y dejaba ver solo siluetas irregulares de troncos deformes. Apagué las luces para ahorrar batería y, en cuanto lo hice, el bosque pareció pegarse al vidrio. No se escuchaba nada, ni grillos, ni viento, ni ramas crujiendo, solo el silencio extendiéndose por la carretera. Mi esposa salió con el celular en alto, caminando despacio por la orilla del camino, buscando una raya de señal. La luz de la pantalla parpadeaba en su rostro tenso, contrastando con la negrura de los árboles que parecían cerrarse detrás de ella. Yo me quedé en el coche con las manos sobre el volante. Por ahí no pasaban carros, nadie. Solo la sensación de estar en un sitio donde si algo pasaba, ni Dios ni el diablo se iban a enterar. Mi esposa regresó al coche con la respiración agitada. Ya hablé con el seguro, en 40 minutos nos llega la grúa. Me acomodé en el asiento y exhalé con alivio, pero entonces los faros de un vehículo se asomaron por la curva y se detuvieron junto a nosotros. Era una grúa. Bajó un tipo de complexión delgada, con un overol sucio y la linterna apuntando directo a nuestros ojos. Llamaron a una grúa. Mi esposa y yo nos miramos a los ojos. Había sido demasiado rápido. Sí, pero... Mi esposa dudó. ¿Son los del seguro? No, no soy del seguro, es pura casualidad. Justo iba para abajo y vi su carro descompuesto. Como está cerrada la carretera por un derrumbe, dudo que la grúa del seguro pueda pasar. ¿Quieren que los lleve? Algo en su tono de voz, en su manera de mirarnos, nos puso alerta, pero como estábamos varados, no teníamos otra opción. La idea de esperar a la grúa que no nos iba a cobrar nada en medio del monte, con la posibilidad de que nunca llegara, no sonaba mejor, así que accedimos. El hombre trabajó rápido, demasiado rápido. Para cuando quise decir que mejor esperábamos, ya tenía los ganchos puestos, asegurando el coche con precisión. Evadió 2 veces cuando le pregunté cuánto nos cobraría. Nos arreglamos después. Yo me voy atrás, dijo mi esposa en voz baja. No discutí. Algo del tipo me revolvía el estómago. Subí adelante y nos pusimos en marcha. El camino era angosto, con árboles que se cerraban sobre la carretera como una jaula de sombras. La cabina olía a metal y aceite viejo. De pronto mi teléfono vibró, captó algo de señal celular. Era mi esposa. Nuestra grúa ya está aquí, susurró. Dice que lleva rato esperándonos, que no nos encuentra. El aire me entró helado a los pulmones. Miré de reojo al hombre que seguía conduciendo con la mirada fija en el camino. Sentí mi propia voz salir temblorosa. Oiga, ¿a qué parte dijo que nos lleva? Él no contestó, solo giró el volante y se salió de la carretera. Mientras hablaba con mi esposa por teléfono, tratando de mantener la calma, me di cuenta de algo que me hizo apretar el celular con más fuerza. El tipo iba hablando por radio. Al principio creí que estaba reportando su ubicación, pero luego escuché claramente que decía los datos de nuestro carro. Color, modelo y luego la descripción física de mi esposa y la mía. Me tensé, el sonido del motor y la vibración del camino de terracería se hicieron más pesados.
Algo no estaba bien. Oiga, dije fingiendo normalidad, mejor regrese a la carretera. El hombre dejó escapar una risa fingida y me miró de reojo. No me escuchó cuando le dije que hubo un derrumbe. Por acá vamos a tener que irnos. Me miró y me mostró una sonrisa que me congeló el cuerpo. No era solo porque me veía con burla, sino porque cuando sonrió dejó ver 2 hileras de dientes en la parte de arriba, como si su boca estuviera diseñada para devorar más que para hablar. Seguimos avanzando, 30 minutos por caminos de terracería, ni un solo letrero, ni un poste, nada que indicara que íbamos a alguna parte, solo monte. Regrésenos, le exigí, dígame cuánto es y aquí mismo le pago. El hombre dejó escapar una risa seca y me miró. No les va a alcanzar. No esperé más, me armé de valor, extendí la mano y tomé el volante con fuerza, intentando hacerlo girar. Regrésenos ahora mismo. No lo vi venir, el tipo frenó de golpe y antes de que pudiera reaccionar, me sujetó del brazo con una fuerza monstruosa. Con la otra mano se llevó el abrigo hacia un lado, dejando a la vista la culata de una pistola. «Ya bájale», murmuró. Pero mi mirada no estaba en el arma, estaba en la mano que me sujetaba. Ese hombre tenía 9 dedos en la mano derecha. 2 minutos después llegamos a un rancho. Luces encendidas, sombras moviéndose. Nos bajaron de la grúa y del carro, nos estaban esperando. Frente a todos, el hombre nos quitó nuestras cosas, revisó nuestros bolsillos sin apuro. Ahora piérdanse en el cerro. Dio 2 disparos al aire y se acercó retadoramente hacia mí. Fue ahí, en ese instante, cuando me atreví a mirarlo directo a los ojos. Lo que vi me impactó más que todo lo demás. El sujeto tenía 2 pupilas en cada ojo. Mi esposa se echó a correr y yo fui tras de ella. No había tiempo de pensarlo 2 veces. El monte nos tragó en cuanto salimos de la luz del rancho. No se veía nada. El suelo era un desastre de piedras sueltas, raíces que se enredaban en los tobillos y barrancos que aparecían de la nada con solo dar un paso en falso. Todo alrededor eran troncos altísimos, oscuros, formando una mancha que apenas dejaba pasar el cielo. Corrimos hasta que el pecho nos ardió y las piernas nos fallaron. Sabíamos que lo mejor era alejarnos de ello lo suficiente, pero no seguir avanzando sin rumbo. Perdernos en la sierra sería condenarnos a otra muerte, una más lenta. Nos detuvimos bajo unos árboles espesos, con el corazón desbocado y la respiración cortada. «Tenemos que buscar dónde descansar», dije aún temblando. Mi esposa dijo que sí. Llevábamos desgracia tras desgracia y ahora solo nos quedaba esperar, tratar de tranquilizarnos. Quizá dormir un rato si el cuerpo lo permitía, pero entonces la lluvia empezó. No un aguacero, sino una llovizna fina, helada, como alfileres en la piel. «Vi algo», dijo ella de pronto un tanto asustada. Mi cuerpo entero se tensó. «¿Qué cosa? ¿Qué cosa viste?» Un destello, como si alguien hubiera tomado una foto con flash.
Señaló hacia adelante. Miré, pero no vi nada. Sin embargo, algo había en el aire. Una especie de resplandor tenue, casi imperceptible, flotando en la dirección que ella indicaba. No era luz de linterna ni de fogata. Era... ¿Vamos o no?, pregunté. No respondimos de inmediato. El instinto nos decía que lo desconocido no podía ser peor que lo que acabábamos de dejar atrás. Quedarnos a la intemperie tampoco era opción. Tardamos 10 minutos en llegar. Entre las sombras apareció una cueva, un agujero negro en la montaña. Nos acercamos con cautela y nos detuvimos en la entrada. Había luz al interior, pero no venía de ningún foco ni lámpara. Era como si las paredes emitieran su propia iluminación. Una luz gris, tenue, apenas suficiente para distinguir formas. Como un regulador de intensidad en el último grado antes del apagado total de la luz. De pronto, sin esperarlo, vino el flash. Una luz tan fuerte que nos dejó ciegos. No fue un destello normal, no fue un reflejo. Fue como si una explosión de blancura nos hubiera tragado los ojos desde dentro. Tardamos 2 minutos en recuperar la vista. No teníamos idea de qué era eso, ni de dónde venía la luz. Nos preguntamos si era buena idea quedarnos ahí. Afuera hacía frío, el tipo de frío que cala en los huesos y que se vuelve más intenso entrada la madrugada. Pero dentro de esa cueva o refugio había calor. Un calor seco, sin humedad, sin el sudor pegajoso de las cavernas. Un calor que hacía vibrar el aire como el asfalto en verano. Entonces, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Primero fue sutil como un leve hormigueo en la piel. Luego fue más evidente. Algo muy parecido a las cosquillas. Se sentían en los brazos, en las piernas, en la cara, pero sobre todo en los brazos, como si cientos de diminutas agujas invisibles rozaran la piel sin llegar a tocarla del todo. Y de nuevo el flash. La misma explosión de luz cegadora y brutal, como si nos hubieran apuntado con el sol durante un instante. No aguantamos más, nos salimos de ahí. Nos quedamos afuera recargados contra un árbol, intentando recuperar el aliento. Mi esposa se acurrucó a mi lado y, de algún modo, logró dormirse. Yo no pude. Desde donde estábamos podía ver el flash y como no tenía nada más que hacer, me puse a contar cada cuanto aparecía con la vaga esperanza de que eso me diera alguna pista de qué demonios estaba pasando ahí dentro. Cada 15 minutos exactamente. No fallaba ni un segundo. Fue cuando ya casi iba a amanecer que caí en cuenta de algo que me dejó helado. ¿A qué se parecía ese flash? Era como una máquina de rayos X. El pensamiento me golpeó con fuerza. Si eso era lo que estaba ocurriendo, entonces lo que esa cueva estaba emitiendo no era solo luz, era radiación. Claro, por eso el hombre tenía 8 dedos en una mano.
Por eso sus dientes estaban deformes, apilados en 2 hileras en la parte de arriba, como si hubieran crecido sin control. Y por eso sus ojos, esas 2 pupilas en cada uno. Gracias a la radiación, algo en su cuerpo había decidido replicarse sin orden. Nos quedamos callados viendo la cueva desde lejos mientras el flash seguía apareciendo cada 15 minutos. No dijimos nada más, solo esperamos a que amaneciera. Al día siguiente, con la primera luz, nos echamos a caminar. La lluvia había dejado la tierra blanda y pegajosa, lo que hacía cada paso más pesado, pero no nos detuvimos. Después de unas horas encontramos un sendero apenas marcado, pero era mejor que seguir a ciegas. Nos aferramos a él. Como a las 2 de la tarde llegamos a la carretera. Apenas pusimos un pie en el asfalto, supimos que estábamos a salvo. Un camionero se detuvo al vernos en ese estado y nos ayudó. Nos llevaron a un pequeño puesto de policía y de ahí conseguimos transporte de vuelta a la ciudad. Pero entonces comenzaron los síntomas. Primero un escozor insoportable en la piel, como si nos hubiéramos revolcado en ortigas. Luego el vómito, ácido y constante, que nos dejaba sin fuerzas. Y la sangre, pequeñas gotas que nos salían de la nariz sin razón aparente, que terminaban manchando la ropa y las manos sin que nos diéramos cuenta. Fuimos al hospital, nos revisaron y nos aislaron. Nos dijeron que habíamos recibido una dosis de radiación demasiado alta. Nos preguntaron si habíamos estado cerca de alguna fuente nuclear, de alguna maquinaria expuesta. No supimos qué responder porque la verdad era imposible de explicar. Reportamos todo a la policía, dimos nuestra declaración, insistimos en que fueran a investigar la cueva, pero al final no pasó nada. Aquellas personas no dejaron que nadie cruzara su terreno. Dijeron que era propiedad privada, que no tenían por qué responder preguntas y los agentes no insistieron. No hubo registros, ni expedientes, ni seguimiento. Solo un par de miradas desconfiadas y una advertencia a nosotros hecha por los policías, quienes parecían conocer a estas personas, sabían de lo que eran capaces, por lo que antes de dejarnos ir nos dieron un consejo que no solicitamos. No vuelvan a meterse en asuntos que no les corresponden. Estuvimos en tratamiento durante meses. Nos dieron unas pastillas que teníamos que tomar a diario, unas cápsulas pequeñas y blancas que nos dejaban la lengua amarga por horas. Y ya, ningún médico pudo explicarnos del todo lo que nos había pasado. Solo nos dijeron que la exposición había sido fuerte, pero dentro de lo manejable. No salimos ilesos, algo cambió en nosotros. Nos sigue sangrando la nariz con frecuencia, a veces sin razón aparente, solo de estar sentados o viendo el cielo. Se nos olvidan las cosas, detalles pequeños al principio, pero con el tiempo más importantes. Nombres de personas cercanas, direcciones que recorrimos 1000 veces, fechas importantes. Es como si partes de nosotros se borraran de golpe y ya no pudiéramos recuperarlas. A mi esposa le empezaron a salir pequeños lunares oscuros en los brazos, uno tras otro, como si fueran marcas de algo que estuvo dentro de su piel.
A veces me dice que siente el cuerpo caliente, pero cuando la toco, su piel está helada. Pero ¿sabes qué es lo más raro? A partir de entonces, ella puede encender la televisión y las luces con solo mirarlas. No necesita control remoto, no necesita tocar los interruptores. Basta con que se quede observando la pantalla o el foco durante unos segundos y prenden. Cuando se concentra en algo, los objetos cercanos parecen reaccionar. Un vaso tiembla en la mesa, una hoja de papel se desliza apenas unos centímetros, las cortinas se agitan aunque no haya viento. No es telequinesis como en las películas, es más sutil, más errático, como si las cosas temblaran de miedo. Si se siente ansiosa o asustada, las luces titilan como si reaccionaran a su estado emocional. No es algo que haga a propósito, pero cuando se altera, los focos parpadean, incluso en lugares donde no hay problemas eléctricos. Y yo escucho cosas, voces, transmisiones de radiofrecuencia que no deberían estar ahí. A veces es la policía, a veces camioneros, a veces conversaciones que ni siquiera entiendo, de lugares que no reconozco. No necesito un radio para sintonizar. Solo cierro los ojos y las voces llegan. Otra cosa no es que pueda leer mentes, no exactamente, pero a veces cuando alguien está cerca de mí y tiene un pensamiento muy intenso, lo capto, no una frase entera, sino una palabra, una imagen, un concepto suelto que llega de golpe a mi cabeza. Cuando pregunto, la persona se pone nerviosa. Por último, a veces cuando hablo mi voz se escucha en radios cercanos, en parlantes, incluso en teléfonos de otras personas. No sé cómo ni por qué. Una vez un desconocido en la calle me miró raro y me dijo que cómo había hecho eso. Acabo de escuchar tu voz en mi auricular mientras hablaba con mi esposa.